Como comentamos en el apartado anterior, uno de los ámbitos de mayor interés dentro de la bioinformática es el de la estructuración y procesamiento de la ingente cantidad de información procedente del material genético, determinando en gran medida el desarrollo y herencia de la vida. Por ello, en este apartado vamos a analizar cómo se organiza el material genético. Las funciones básicas de la vida son la nutrición, la relación y la reproducción, y el nutriente más importante y responsable de muchas de las funciones de nuestro cuerpo son las proteínas, que están compuestas de pequeñas moléculas orgánicas de aminoácidos. La síntesis o aparición de una u otra proteína, y en definitiva la conformación de un organismo vivo, es determinada por el material genético. Las proteínas establecen la forma y la estructura de las células y dirigen casi todos los procesos vitales. Gracias a ellas se llevan a cabo la construcción de los músculos, los tendones, los órganos y los tejidos del cuerpo. Además, participan en la producción de enzimas, hormonas y muchas más moléculas importantes para el organismo. En efecto, dependiendo del tipo de proteínas, pueden actuar de biocatalizadores de las reacciones químicas del metabolismo celular, constituir algunas hormonas, así como funciones defensivas, ya que pueden actuar como anticuerpos y germicidas. La célula es la unidad estructural de todos los seres vivos, y todas ellas contienen material genético que almacena la información completa para la diferenciación celular a partir de células madre, con objeto de la creación de nuevos organismos. La información genética es como una gran tabla que contiene todos los datos sobre la estructura y funcionamiento de todos los elementos del ser humano, células, órganos, etc. Es sorprendente que esta información se encuentre replicada en casi la totalidad de las células, independientemente de la función específica de cada una de ellas dentro del organismo vivo. Los desencadenantes de la producción de proteínas y portadores de la información genética se encuentran en el ácido desoxirribonucleico, o ADN, ubicándose la mayoría de él en el núcleo de las células. En definitiva, el ADN es una molécula compleja, una macromolécula que se da en todas las células y que constituye el material genético, ya que contiene instrucciones que determinan el desarrollo, crecimiento y reproducción de todos los seres vivos. El ADN de una célula tiene una estructura en doble hélice, formada por dos cadenas o hebras enrolladas en torno a un eje imaginario, y cada una de ellas constituida por la unión de unas moléculas de bajo peso molecular denominadas nucleótidos. Cada nucleótido está formado por la unión de tres moléculas más sencillas: un monosacárido, pentosa, una molécula derivada del ácido fosfórico, fosfato, y una base nitrogenada que puede ser o citosina o guanina o adenina o timina. Las cadenas se unen a través de puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. En los procesos de la reproducción celular, el ADN se replica, garantizándose que las dos células nuevas reciban la misma información hereditaria. Como hemos visto anteriormente, el ADN, además de transmitir la información genética, contiene el código que determina el tipo de proteínas que tienen que aparecer en el organismo. Otro actor principal en la regulación y control del desarrollo de la vida es el ARN, o ácido ribonucleico, que también se encuentra en el núcleo de las células y que, al igual que el ADN, está formado por nucleótidos procedentes de la unión de tres moléculas simples, que en este caso son una pentosa, la ribosa, una molécula de ácido fosfórico, una base nitrogenada que puede ser o bien citosina, guanina, adenina o uracilo. La información genética de los seres vivos, como comenté en el apartado anterior, está estructurada fundamentalmente en cromosomas y genes. Los cromosomas son estructuras independientes, altamente organizadas, formadas por ADN y proteínas que contienen la mayor parte de la información genética de un ser vivo. Se denomina cariotipo de un organismo al conjunto de sus cromosomas y es característico de cada especie, al igual que el número de cromosomas. El ser humano, en el núcleo de cada célula, tiene 46 cromosomas, 23 pares
procediendo en cada par un cromosoma del padre y el otro de la madre. Uno de estos 23 pares configura el sexo genético, hombre XY y mujer XX. Un alelo es cada una de las formas alternativas con efectos distintos que puede tener un mismo gen, que se diferencian en su secuencia de bases nitrogenadas. Por ejemplo, el alelo de un gen que determina el color de los ojos puede ser azul. El alelo de otro gen que determina el grupo sanguíneo puede ser seropositivo, etc. Las posiciones dentro de cada cromosoma que ocupan los genes se denominan locus. En definitiva, un gen es una unidad de información ubicada en un locus de ADN, que lleva información sobre la síntesis de una proteína o de ARN, y que determina la aparición de un carácter en el organismo. Un carácter es cada una de las características que presenta un organismo que pueden ser heredables por sus descendientes. Los genes que controlan un determinado carácter se localizan siempre en el mismo locus. En la imagen se muestra un mapa de un cromosoma donde se indican los locus de distintos genes y sus funciones. Otras definiciones de interés son las siguientes. El conjunto de genes de una especie se conoce con el nombre de genoma. El genotipo es el conjunto de información genética que posee un organismo en particular, en forma de ADN. También puede verse como el conjunto de alelos genes de un organismo. Normalmente el genoma de una especie incluye numerosas variaciones o polimorfismos en muchos de sus genes. El genotipado es un proceso que se realiza para establecer las variaciones específicas existentes en un individuo concreto. Los factores ambientales donde se desarrolla la vida del individuo pueden actuar sobre el ADN, ya que existe una adaptación genética al entorno. El genotipo, junto a esas adaptaciones, determina lo que denominamos fenotipo, que es el conjunto de características y rasgos observables en un organismo como su morfología, desarrollo, propiedades bioquímicas, fisiológicas y comportamiento. La diferencia entre genotipo y fenotipo es que el genotipo queda definido por el conjunto de alelos, genes, es decir, el ADN del individuo, y el fenotipo puede conocerse por medio de la observación de la apariencia externa de dicho individuo. Desde otro punto de vista, el fenotipo es la expresión del genotipo en función de un determinado ambiente. Una vez que hemos descrito en este apartado cómo se organiza el material genético, en el próximo vamos a tratar de cómo se codifica la información genética.